aprovechar la última sesión presencial de esta semana, porque la próxima nos corresponde sesión virtual, que el día lunes y el próximo viernes nos corresponde sección virtual. Y vamos a aprovechar, más adelante, para ir desarrollando el tema, a concluir ya el tema de la escritura pública en su parte jurídica doctrinaria, para poder entrar a casos prácticos relacionados con el tema. Por experiencia propia, les digo que realizar las dos cosas, los casos prácticos y la exposición jurídico-doctrinaria, muchas veces se nos dificulta porque no tenemos un periodo de laboratorio, un periodo para poder realizar casos prácticos, y como consecuencia de ello tenemos que hacerlo en el desarrollo de los periodos de clase presencial o virtual. El próximo jueves, que es 15 de agosto, saben que hay feriado, ese sí es feriado, porque hay feria. Entonces, de repente lo vemos en la feria, en la rancha, algo así. Pero el próximo jueves sí es feriado, porque hay feria, por eso se llama así, feriado, porque hay feria. Los demás serán asuetos, serán licencias, serán permisos, pero eso será el día jueves, entonces no nos afecta. Yo creo que voy a transmitirles, como va a ser virtual, voy a transmitirles la sesión desde la ciudad de Quetzaltenango, porque voy a estar por allá en una actividad académica. Entonces, aprovechando la virtualidad, vamos a hacerla. No vamos a perder el periodo, sino al contrario, lo vamos a aprovechar. Entonces, habíamos visto el tema de la escritura, habíamos visto la definición de escritura pública. ¿Se recuerda qué dispusimos como definición de escritura? Vamos a desestudiar. ¿Se recuerdan cómo clasificamos las escrituras? ¿Cuál fue el grupo de escrituras que vimos? Clase de escrituras. O las partes de la escritura. Las partes, tres partes de la escritura pública. Introducción, ¿sí? cuerpo y cierre. Muy bien. Introducción, Cuerpo y cierre. Muy bien. ¿Qué contiene la introducción? ¿Cuáles son las partes en que se subdivide la introducción? Vimos también, como vimos la definición, vimos el cuerpo del instrumento público. ¿Cuál es el contenido del cuerpo del instrumento público? Regulado en el artículo 29, inciso 4 o 6. El código notariado dice que tiene que ser precisa y clara. ¿Qué inciso es ese inciso que estipula? Vamos a ver. Sí, está bien. La redacción del negocio, del acto contrato, debe ser de una forma precisa, clara. Y esto lo que busca es que no le pongamos ornamentaciones al instrumento público. Es decir, que no le pongamos adornitos. Porque ¿quiénes les ponen adornitos a las escrituras públicas? Eso de palabra y en español, eso es un adorno. Eso de legítimo propietario también es un adorno. Es decir, el instrumento público debe ser claro, preciso, conciso en su redacción. ¿Cómo se compone el cuerpo del instrumento público? Por cláusulas. Muy bien. Así se compone el cuerpo del instrumento público. ¿Qué es una cláusula? Es un párrafo que integra el cuerpo de la estructura matriz. Muy bien. Entonces vemos ahí que en el cierre del instrumento, me recuerdo que por ahí nos habíamos quedado, si estoy equivocado,
abogado me corrige por favor, habíamos visto las cláusulas, habíamos visto cuántas cláusulas debe contener un instrumento público. Eso depende de la creatividad del notario. De eso depende, porque es el notario. Por eso hago énfasis en que el cuerpo del instrumento está regulado en un inciso. Ya las cláusulas, la cantidad de cláusulas que el notario quiera determinar en el instrumento público quedan a su discreción, porque el notario es el arquitecto del instrumento público, es decir, le da la estructura del instrumento público, le da la forma, le da la estética al instrumento público. Y entonces nos vamos al cierre. El cierre lo vamos a encontrar regulado en el numeral 8 al numeral 12 del artículo 29 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar el cierre de la escritura pública. Y vimos que dentro del cierre vamos a encontrar qué documentos tenemos a la vista. Inicia con la dación de fe. Después del punto y seguido de la última cláusula, viene el infrascrito notario da fe. ¿De qué va a dar fe el notario? De los documentos que ha tenido a la vista. Dependiendo del acto o contrato, así va a ser la categoría, la clasificación, la cantidad de documentos que va a tener a la vista. Luego viene en el cierre, también está la advertencia. Aparte del artículo 30, que es la advertencia sobre si el bien tiene gravámenes o limitaciones, pero en el cierre también tenemos la advertencia, el notario les advierte de presentar el testimonio en el registro descriptivo. Si vemos ahí, no es obligación del notario. Hoy a las 7 de la mañana tuvimos una actividad con el Instituto de Derecho Notarial, donde hicimos la exposición al respecto y aconsejábamos que sea el notario que presente los testimonios en los registros públicos, ya sea el notario, su asistente, su procurador, que presente el testimonio en los registros públicos, porque la persona que contrata nuestros servicios, en la mayoría de las veces, desconoce. Inclusive le dice, mire, ¿dónde queda el registro de la propiedad? ¿Y en cuál registro civil lo voy a presentar? Porque hay uno allá, hay otro allá, en la zona 11, hay otro en la zona 9, ¿dónde lo voy a presentar? ¿Y el registro mercantil? ¿Dónde está ubicado el registro mercantil? Entonces, es mejor que sea el notario, o su asistente, o su procurador, quien presente los testimonios, los documentos, igual que los avisos. Yo me he enterado de casos donde el notario no remite los avisos de matrimonio dentro del mes que ahora regula la ley. Antes eran 15 días, ahora lo regula un mes. En lugar de acortarlo, ampliarlo. Si con 15 días, muchos notarios no remitían el aviso al registro civil, ahora con un mes. Y he salido de casos y me dice, fíjese que el licenciado me dio el aviso. Y cuando fui a presentarlo al RENAM, me dijeron que tenía multa. Esa es una responsabilidad del notario. Si él no lo remitió dentro de los 30 días que regula la ley del Registro Nacional de las Personas, es responsabilidad del notario. Y él debe de pagar la sanción pecuniaria. Eso es falta de ley. Eso es falta. En primer lugar, porque no lo remitió en el tiempo, y en segundo lugar, porque está sobrecargando a sus clientes un gasto que era innecesario. Entonces, ahí en el cierre va la advertencia que se debe de presentar el testimonio en el registro correspondiente. Por eso, en el semestre pasado, les pedimos que hicieran una lista, una nómina de cuántos registros. Registro General de la Propiedad, Registro Electrónico de Poderes, Registro Mercantil General de la República, segundo Registro de la Propiedad con sede en la ciudad de Saltenango, Registro de las Personas Jurídicas, Registro Civil del Registro Nacional de las Personas, es decir, casi en todos los registros, ahí incluyendo un programa deportivo, había los contratos entre los deportistas y los gerentes de la entidad se deben inscribir en un registro para los efectos de llevar un control. Es decir, y el contrato, como no es un contrato solemne, pues puede constar en un documento privado, pero hay que inscribirlo. Es decir,
el notario tiene que tener el conocimiento de en qué registro se va a inscribir. Pero eso en el cierre se consigna. El infracito notario da fe. ¿De qué? ¿De qué documentos tuvimos a la vista? Documento personal de identificación, la certificación de partida de nacimiento, el testimonio de la escritura pública, la constancia del impuesto único sobre inmuebles, la autorización municipal, si se necesita autorización municipal, con base al artículo 8 y 24 de la Ley de Parcelamientos Urbanos, y que le advertí de la obligación de presentar el testimonio en el registro correspondiente. Tenemos que indicar qué registro, porque tal vez la persona no sabe qué registro, y que lee el instrumento público, enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifica, acepta y firma. ¿Cómo se puede autorizar un instrumento público? No hay respuesta. ¿Cómo se puede otorgar un instrumento público? Tampoco. ¿Cómo se otorgan los instrumentos públicos? Otorgan. Es la pregunta, usted me responde. Más o menos. Tienen que estudiar. Es que después me echan la culpa a mí. Sí, es que. Sí, de veras. Igual en el técnico profesional, es que voy yo, esa pregunta difíciles. No sé, difíciles están en la ley. ¿Cómo se otorgan? Otorgar. ¿Quién otorga? ¿Quién otorga? ¿Quién otorga? Las partes contratantes. ¿Y quién autoriza? Ah, sí, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que tener presente, porque eso es lo que nos va a servir. Con eso vamos a ejercer nuestra profesión. Entonces vimos esa estructura de la escritura y creo que nos faltó ver la clasificación, cómo se clasifican las escrituras públicas desde el punto de vista notarial. Las escrituras públicas, de conformidad con la doctrina, de conformidad con la legislación notarial, se clasifican en 3 grupos. Las escrituras principales, recuerdo que vimos algo en la sesión anterior, día lunes, las escrituras principales, las que subsisten por sí mismas, un contrato de compraventa de bien inmueble, un contrato de arrendamiento de bien inmueble, un contrato de constitución de sociedad, un contrato de mandato. Es decir, son escrituras públicas que subsisten por sí mismas, es decir, surten efectos por sí mismas. Y luego tenemos la otra clasificación, las escrituras accesorias, complementarias, llamadas también secundarias. Y las escrituras accesorias, complementarias o secundarias las encontramos reguladas, y lo vimos, ya me recordé, en el artículo 36 del Código de Notariado y en el artículo 77 literal B. Hagan una nómina, hagan una lista, extraigan las que regula el artículo 36 y súmenle las que están reguladas en el artículo 77 literal B. Van a tener ustedes su lista. ¿Cómo se clasifican las escrituras accesorias, llamadas también secundarias, llamadas también complementarias? Y por último tenemos las escrituras canceladas, ¿sí? Las escrituras canceladas, que están reguladas en el artículo 37 del Código de Notariado. ¿Cuándo cancelamos una escritura? Hay algunas formas o algunas causas por las cuales tenemos que cancelar una escritura. Y la doctrina define la escritura cancelada y la doctrina postula que la escritura cancelada es el instrumento público que ocupa un lugar y ocupa un espacio en el registro notarial. Ocupa un lugar y ocupa un espacio en el registro notarial. Pero que no
nace a la vida jurídica, pero que no nace a la vida jurídica. Es decir, no va a surtir efectos. ¿Por qué no va a surtir efectos? Por las causas por las que se cancela. Cuando empezamos a redactar la escritura, le vamos a consignar el número de orden. Supongamos que sea 5. 5 en la ciudad de Guatemala, el 9 de agosto del año 2024, ante mí, 2 puntos, nuestro nombre, notario, o notaria, según sea el caso de ustedes. Comparece Juan Ernesto Pérez García, de 50 años, casado, guatemalteco, de este domicilio, ingeniero civil, a quien doy fe de conocer. Los 7 elementos que vimos en el artículo 29, numeral 2, que manifiesta ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el presente instrumento otorga su identificación de persona. Eso lo va a comparecer. Y de repente dice el deseado, entonces que mejor no lo voy a hacer. No me parece, lo voy a pensar. Pero ya escribimos, consignamos el número, sí. Ya escribimos, usamos algunas líneas, líneas. Ya redactamos los renglones y dice, no lo voy a firmar. En ese caso, cancelamos la escritura. En ese caso, cancelamos. Y entonces, ¿qué hacemos para cancelar una escritura? Cuando la persona nos dice que no va a firmar, ya sea porque la escritura ya la terminamos de redactar, o estábamos en el transcurso de la redacción, como el ejemplo que les estamos exponiendo, detenemos la redacción. Y si ya la terminamos, que se ha concluido la redacción. A continuación le consignamos cancelar. Eso. Y la firma del notario. Cancelada y la firma del notario. Es instrumento público. Vean las características. Ocupa un lugar y un espacio en el registro notarial. Un lugar porque ya le asignamos un número. En este ejemplo le asignamos el número 5. Un lugar, ocupa un lugar, el número 5, y un espacio, porque ya redactamos. Redactamos 3, 5, 10, 25, 50 renglones, pero no quiere firmar. Y no lo podemos obligar a que firme. No lo podemos obligar a que firme. En ese caso se cancela. Le consignamos la palabra cancelada y la firma del notario. Entonces, vean esas características. Ocupa un espacio, ocupa un lugar, ocupa un espacio, no la firman o no la firman los comparecientes, es decir, no hay otorgamiento, no hay consentimiento, no la firman los comparecientes, no podemos extender copia o testimonio de una escritura cancelada. No podemos extender copia o testimonio de una escritura cancelada. No podemos autorizar una escritura si no ha sido firmada por los comparecientes. Eso está en el artículo 77. Al notario le es prohibido firmar los instrumentos públicos antes que hayan sido firmados por los comparecientes. Entonces, esas son las características de una escritura cancelada. Y otro elemento de la escritura cancelada, tenemos que remitir un aviso. Tenemos que remitir un aviso a la directora del Archivo General de Protocolos. Eso es lo que vamos a redactar hoy. Vamos a redactar un aviso de escritura cancelada. Le consignan su nombre, su sección, su número de carnet. Y le consignamos en la primera línea aviso de escritura cancelada. Así le vamos a consignar en la primera línea. Aviso de escritura cancelada. En la segunda línea vamos a consignar
la redacción que vamos a hacer de la escritura cancelada. ¿Sí? Dudas, comentarios, preguntas, tienen que estudiar, por favor. El secreto de este curso, yo creo que la mayoría lo sabe, el secreto de este curso es estudiar. Ese es el secreto del curso. Estudiar, repasar, practicar. ¿Sí? ¿Tiene pregunta? Ahorita vengo allá. Tenemos problema con el otro micrófono. Esperamos que esta semana que nos toca virtual podamos o repararlo o sustituirlo por otro. Muchas gracias. ¿Qué pasa si una escritura se cancela? Mi pregunta es, en el cobro de los horarios, ¿es total o es parcialmente? Sí, vamos a ir al artículo 109 del Código de Notariado, donde está el arancel. Tenemos el arancel en el 109. 13, creo que sí. 109, artículo 109. ¿Sí? En el numeral 13, me parece que es donde por escrituras canceladas. ¿Perdón? ¿Ya lo ubicaron? Pero sí está regulado, si no es el 13 es el 9. Está regulado en el numeral 3. ¿Numeral? 3. 13. 3. Ah, 3. Ah, muy bien. Sí, por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que le correspondan si la hubieren autorizado. Ahí está la respuesta para el estudiante. Gracias por la ayuda. El numeral 3, como indico en el numeral 13. Tiene el notario derecho a cobrar el 50%. La mitad de los honorarios el 50%. Es un argumento que las personas se rehúsen a firmar. En el momento que las personas digan, ya no quiero firmar, no me parece, no está bien redactado. Aquí hay las posibilidades. Que el notario corrija. Por eso es muy importante, antes de que firmen las personas, es importante imprimir una minuta, imprimir un borrador o un proyecto y dárselo para que lo lean si están de acuerdo, especialmente en el caso de los testamentos. Hay que leerles el testamento, hay que dárselos que lo lean en cualquier instrumento público. Por cualquier observación que quieran hacer, el notario todavía lo puede corregir antes de trasladarlo a protocolo. Y si ya no quiere firmar, también lo pueden hacer observación antes de que el notario imprima el protocolo. Siempre el notario tiene derecho a los honorarios, son servicios profesionales. Ya lo vimos en el 2026 del Código Civil al 2027, donde está regulado el contrato de servicios profesionales. Bien. No sé, si hay alguna otra pregunta, ¿sí? ¿Perdón? Sí, la número 1. En la línea número 1 vamos a consignar aviso de escritura cancelada. Y licenciado, me hace el favor de... Muy bien, entonces ponemos aviso de escritura cancelada, como encabezado. Señora directora del Archivo General de Protocolos. Señora directora del Archivo General de Protocolos. De conformidad con el inciso B del artículo 37 del Código de Notariado, señora directora del Archivo General de Protocolos, de conformidad con el inciso B del artículo 37 del Código de Notariado, atentamente, me permito remitir el aviso de que la escritura pública número 1
el presente aviso me permito remitir. Pongamos atención porque señora directora del Archivo General de Protocolos, de conformidad con el inciso B del artículo 37 del Código de Notariado, me permito remitir el presente aviso, en la cual la escritura pública número 1 de fecha 9 de agosto del año en curso fue cancelada. Punto. El año en curso. De la escritura pública número 1 de fecha 9 de agosto del año en curso fue cancelada. Solo letras. ¿Estamos? Perdón, pregunta sí. Está sencillo. Algo importante, ¿verdad? Firma y sello, por favor. Ahora firma y sello y no y cualificado. Bien, van a tener que practicar la redacción porque en el examen tenemos tiempo limitado para poder redactar el documento público. Tenemos que ir practicando, esa es la idea. La idea de ahorita es, estamos redactando, si ustedes dan cuenta, cosas muy sencillas, avisos, de cuántas 8 líneas exageradamente, pero en el examen nos va a corresponder redactar instrumentos públicos. Y entonces tenemos que ir practicando para poder tener la habilidad, saber qué vamos a consignar, saber cómo lo vamos a redactar. Por ahí hay que preguntar las cifras. Vean, el notario se habitúa a consignar las cantidades, las fechas y los números con letras, ¿sí? Con letras. Por el principio de seguridad jurídica. Acordémonos que estamos desempeñando una función pública. Es una función pública que está regulada en la Constitución Política de la República. Debemos cumplir conforme los preceptos jurídicos. Ahí me permití hacer algunos apuntes de la clasificación de las escrituras. La escritura principal, llamada escritura matriz, llamada escritura pública. La escritura secundaria, llamada también accesoria, llamada también complementaria, ¿sí? Y vamos a ver que estas escrituras, conforme los artículos 36 y 77 del literal E del Código de Notariado, se pueden clasificación. Depende qué vamos a hacer con la escritura principal. La escritura accesoria surge porque en una escritura principal omitimos un dato, un requisito de forma,
o los contratantes desean cambiar las condiciones del negocio jurídico. Por eso se llama secundaria, porque surge a raíz de una escritura principal. Y ahí está la regulación jurídica. Luego tenemos la escritura cancelada. Vean las características. Las características de la escritura cancelada. Ocupa un lugar, ya le consignamos el número. Ocupa un espacio, ya redactamos 2, 3 renglones, 25 renglones, 50 renglones. Además de eso, no surte efectos jurídicos, es decir, no nace a la vida jurídica. El notario debe remitir un aviso, que es el que ustedes están redactando hoy. Deben redactarlo dentro de los 25 días siguientes de haberlo autorizado. Esto está en el artículo 37 del Código del Notariado. Me faltó ahí a qué funcionario se remite. Ya no había mucho espacio, pero a qué funcionario se remite. A la directora del Archivo General de Protocolos. No al archivo, no, a la directora, a ella se remite, al archivo no, a la directora del Archivo General de Protocolos. También me faltó el plazo, dentro de qué plazo debemos remitir ese aviso, pues dentro de los 25 días. Eso está en el artículo 37, literal B del Código de Notariado. Hay que leer las leyes, por favor, ¿sí? Porque esa respuesta de no sé no es para un estudiante de séptimo semestre. No es para un estudiante de séptimo semestre. Y lo único es que después el docente, él tiene la culpa. Nosotros tratamos de poner parte, ya sea presencial, ya sea virtual. Nos damos cuenta desde el primer día de las actividades académicas, no hemos fallado, hemos estado acá. No es que hemos estado virtualmente. Y estemos donde estemos, vamos a cumplir con la actividad académica. ¿Sí? Entonces, si les pedimos, dedíquenle 45 minutos en su casa, repasen, lean los artículos, vuelvan a escribir lo que redactamos, vuelvan a hacerlo, porque el derecho notarial es de práctica. Si no practicamos, no aprendemos. Si no practicamos, se nos olvida. Entonces el derecho notarial es de que debemos de practicar y practicar. ¿Sí? Supónganse ustedes que están en el examen y de repente alguien le dice, mire licenciado, como usted es notario, necesito otorgar un poder para mi hermana. Es que no traje mi memoria, si no traje mis copias, es que no tengo leyes. Ahora no hay pretexto. Pensamos en internet, buscamos el Código Civil, buscamos el Código Notariado, buscamos la ley del timbre fiscal y las encontramos. Hoy no hay pretexto. ¿Sí? Muy bien, muy buena pregunta. Sí. Entonces, las circunstancias por las cuales se puede cancelar, la principal es porque no sea firmada por uno o por todos los comparecientes. De repente uno se arrepiente y dice, mire, no, ya no estoy de acuerdo, ya no quiero vender, ya no quiero comprar, ya no quiero que se desmembre esa fracción. Con uno que no esté de acuerdo, hay que cancelar el instrumento público. Esa es una causa. Otra causa es, como yo creo que ya la mayoría, por lo menos aquí en la capital, porque en el interior a veces todavía utilizan máquina mecánica, hemos ido a dar conferencias en el interior de la República, hemos encontrado notarios que todavía utilizan la máquina mecánica. Pero aquí en la capital pues tenemos la fortuna de que hasta las faltas de ortografía nos corrige el programa, nos corrige las faltas de ortografía, nos corrige la falta de redacción, que le falta una coma, que aquí no va al punto y seguido, que aquí no va al punto y aparte. Eso no lo corrige el programa. Pero, ¿qué pasa si se desconfigura? Si se derrama la tinta de la impresora, pues, si se desconfigura, se van a salir del margen las palabras, la redacción va a salir del margen, o se va a pasar de la línea 25, y en esos casos también puede cancelarse el instrumento público.
también ahí puede cancelarse un instrumento público. Muchas veces cuando lo hacíamos a máquina mecánica, yo empecé ejerciendo con máquina mecánica, pues había unas instituciones que decían, miren, y los testados, tienen muchos testados, si son 5 testados, sí, pero aquí no aceptaban más de 3, y eso no está regulado. Entonces había que tener mucho cuidado con la redacción de la máquina mecánica. Bueno, afortunadamente, pero esa es una causa. Una causa es cuando, por ejemplo, va a tener muchos testados, porque no se ve limpia la estructura. Yo prefiero que diga mi asistente, mire, mejor cancelemos que tiene muchos testados. No me gusta. No la cancelamos. Porque se desconfigure la impresora y se exceda del margen o se exceda de las 25 líneas de cada lado. ¿Qué pasa? Hoy en la mañana que platicábamos en la conferencia que expusimos en el instituto, me decía que el notario, su función, tiene que tener un centro de operaciones, tiene que tener un bufete, un despacho, una oficina, una notaría. Aquí no le llamamos notaría porque así se le llama cuando son de número. Pero a mí me gusta llamarle notaría porque yo me dedico más al notariado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos llaman y digo, el notariado se ejerce no solo en la notaría, no solo en el despacho, en la oficina. El notariado se ejerce fuera. Hechos de tránsito. Cuando hay un hecho de tránsito, pueden llamar al notario, que es 264 bis del Código Procesal Penal. Una acta notarial de arresto domiciliario. ¿Y eso dónde sucede? Pues o sucede en la vía pública por el hecho de tránsito o sucede en los separos policiales, donde el notario va a redactar el acta notarial de arresto domiciliario. Un matrimonio. El licenciado, queremos que nos venga a casar a la casa. Entonces, el notariado se ejerce fuera. Pero ¿qué pasa? Lo llaman y le dice, licenciado, estoy en mi casa, no quiero salir, mucho problema, mucho tráfico, mucho riesgo. Venga, voy a tener un testamento. Claro, hay que ver los testigos, hay que ver el protocolo. Y ahora, afortunadamente, se puede llevar la impresora, se puede llevar el aparato para poder redactarlo. Y estamos redactando. ¿Y qué pasa si se va la corriente eléctrica? Y en el testamento debemos mantener la unidad de acto. No podemos esconderlo. Porque si ustedes leen, imagino que ya lo hicieron. Si no lo han hecho, se lo recomiendo. En el 48 del Código Notariado, un requisito especial. El notario debe de consignar que estuvieron en un solo acto, principio de unidad de acto, que estuvieron en un solo acto, el notario, los testigos y el testador. Y si hay intérprete, otro lado el intérprete, pues también el intérprete. Pero eso se llama principio de unidad de acto, porque lleva hora de inicio y hora de finalización. Hora de finalización. No 20 minutos más tarde, porque eso no sirve. Hora de finalización. ¿A qué hora termina? Pues termina siendo las 15 horas con 14 minutos. Esta es la hora de finalización. No 20, 30 minutos más tarde. Eso no sirve, porque eso resuelve. ¿Y qué pasa si se para la corriente eléctrica y no hemos terminado? ¿Qué haríamos? ¿Cancelamos la estructura? Extraemos la hoja de protocolo de la impresora y seguimos a mano. Esperar que venga la luz. ¡Wow! ¿Qué espera? Que sea la hora del almuerzo, de la cena. Seguimos a mano. Muy bien. Seguimos a mano, seguimos a pies. Seguimos a mano. Sí. Seguimos a mano. Los instrumentos podrán redactarse a máquina o a mano. Bueno, se fue la corriente eléctrica. Seguimos redactando de manera legible y sin aberturas. Es que no sirve. Oiga, muchas veces dicen, no, se lo que dicen licenciados son puros proyectos. En otras palabras, es que no. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? No, el notario tiene que ser muy cuidadoso con el protocolo. El notario tiene que ser muy responsable de su conservación. 19, ni líquidos, ni
inflamables. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y así, como se puede cancelar, no se sigue correctamente la redacción a mano, aplicando el artículo 13 del Código Tributario. Bien, ahí me faltaron, te digo, faltó el plazo para remitirlo, faltó el funcionario para remitirlo, pagará impuestos, eso, pagarán un impuesto. Y yo le recomiendo que su lista de artículos tributarios los busquen en las copias del semestre pasado. Quienes no estuvieron el semestre pasado con nosotros, pues que pidan favor con alguien que sí estuvo con nosotros y busquen su lista de artículos. Y sí, por favor, desde ya, ¿sí? Porque en el segundo examen parcial, en el primero vamos a ser un poco suavecitos con eso, pero en el segundo examen parcial tenemos que saber qué impuesto, cuánto paga, cuándo se paga, las formas en que se paga y qué pasa si no se paga. Eso lo tenemos que saber porque ya la nómina, la lista de artículos, ya se los remitimos en su oportunidad desde el semestre pasado. Yo comprendo que quienes lo estuvieron, pero sí les pido que busquen esa lista, por favor. Bien. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas. Sí, por favor. Con relación al testamento. Sí. Yo entiendo que se realiza el testamento en las hojas de protocolo porque es una escritura. Correcto. Matriz. Sí. Ahora, acá dicen que si usted quiere, se le puede otorgar al testador y eso aplica, ¿verdad? Es que hay dos clases de testamento. Bueno, entonces hablan de testamento cerrado. Sí. ¿Cómo se clasifica el testamento? Hay dos clasificaciones: testamentos comunes y testamentos especiales. Y el testamento común se divide en dos: testamento común abierto y testamento común cerrado. ¿A cuál se va a referir? Este va reservado. El cerrado, muy bien. Entonces, mi duda es, todo el testamento va escrito en el protocolo, pero después sigue la transcripción del acto. Entonces no entiendo de qué es lo que se transcribe otra vez en el protocolo. Yo llego con usted como notario y le digo: licenciado, ¿qué aquí hacía aplicando programa, licenciado? Licenciado, sí, anoche no podía dormir, efectivamente, y me puse a adelantar cómo voy a distribuir mi patrimonio para cuando me llame a seguro mi tarea voy. Y esto es lo que quiero, esta es la forma. ¿Cómo se llama esa clase de testamento? Ya tiene la respuesta, ¿bien? Que la diga, Mendoza. A ver. El testamento hológrafo. Muy bien. Mira, eso lo vimos en el semestre pasado. Ese es el testamento hológrafo. Ese no tiene validez. Pero aplicamos del 956 al 962 del Código Civil y usted ese testamento lo va a introducir en un sobre. No trajimos hoy un sobre, pero un sobre manila. Esos sobres grandes. Para ellos van a ser favoreados. ¿Tiene manila también? No, tiene que ser manila. Ahí no, que creo que es. En el sobre manila vamos a cumplir con los requisitos del 962 del Código Civil. ¿Qué vamos a adelantar en el sobre manila? Usted lo introduce en el sobre, ¿no? Y en el sobre va a redactar un acta notarial. ¿Sí? Esa acta notarial la tiene que transcribir en el protocolo. ¿Sí? Ese es el procedimiento. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Muy bien. ¿Algún otro comentario, otra observación? A ver, allá el estudiante. A ver, vamos a ver. Si nos equivocamos en el aviso, por ejemplo que consumamos cifras en vez de letras, podemos interregistrar. Sí, claro. Todos los documentos que redacta el notario, eso no lo autoriza porque ese aviso no se autoriza. Todos los documentos que extiende el notario podemos utilizar la forma técnica, artículo 14 del Código de Notariado, o el 5 del reglamento de la ley del libro fiscal y papel sellado especial para el protocolo. En los documentos que redactamos podemos testar, podemos entrereglonar. Muchos dicen entre líneas, pero entre líneas es para los abogados. 159 de la ley del organismo judicial, entre líneas. Para los notarios, entrereglonado. Artículo 14 del Código de Notariado. ¿Sí? No sé si alguna otra duda, algún otro comentario. ¿Quién tiene su programa de curso? A ver, ¿quién es
2, también ya vimos la estructura, definición ya la vimos, la clasificación la tenemos en la pizarra, aquí está también. Luego dicen las partes, eso ya lo estudiamos, en la introducción, el cuerpo, el cierre o conclusión. Requisitos y formalidades, muchas gracias. Muy bien. Los requisitos y formalidades. Para los requisitos y formalidades tenemos que ver dos elementos muy importantes. Los requisitos están en el artículo 13 del Código de Notariado. ¿Por qué están en el artículo 13? Porque lo vamos a redactar en papel sellado especial para protocolo. Tenemos que observar los 6 numerales, eso los estudiamos en el semestre pasado, los 6 numerales contenidos en el artículo 13. Pero les vamos a dar lectura a su artículo 13 del Código de Notariado y vamos a leer el numeral 1, por favor. Así les vamos dando lectura y haciendo algún comentario. 13. Artículo 13. Mis protocolos deben se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Entonces ahí vemos que se van a redactar a máquina o a mano, de manera legible, ¿sí? Con el perdón que se merece. En el semestre pasado encontré un par de exámenes que no eran legibles. Yo necesito que esos exámenes también sean legibles, por favor. ¿Sí? Hice todo lo posible, pero les puede afectar. Les puede afectar en el criterio. Entonces la redacción debe de ser legible. Artículo 13, numeral 1 del Código de Notariado. Veamos el numeral 2, por favor. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Muy bien. Ese se llama principio de instrumento continuo, uno a continuación de otro. Cuando terminamos de redactar un instrumento público, lo que va a suceder. ¿Ya puedo borrar aquí? En la doctrina existen dos principios. Existe el principio de instrumento continuo, que es el que estamos nosotros aplicando en el artículo 13, que quiere decir que cuando redactamos el instrumento público, le consignamos uno y lo redactamos, viene el otorgamiento, viene la autorización, y luego viene el número 2. Es decir, que ahí solo dejamos el espacio necesario para las firmas. ¿Qué firmas? La firma del otorgamiento, la firma de la autorización, precedida de las palabras ante mí. Ese es el principio de instrumento continuo. Uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas. ¿Sí? El segundo tiene que tener como mínimo la misma fecha del instrumento número 1. El 3 también debe tener como mínimo la misma fecha del instrumento 1 y del instrumento 2. Es decir, no podemos alterar las fechas en los instrumentos públicos, sino que tienen que ir redactados en forma cronológica en una fecha continua. Existe otro principio que no se aplica en Guatemala, se ha discutido si lo aplica o no. La Superintendencia de Administración Tributaria lo quiere implementar. Porque ese otro principio se llama principio de instrumento cabeza de folio, que quiere decir que todos los instrumentos van a iniciar en la línea número 1. Pero si el instrumento terminó en la número 15, era una toma de razón de legalización de firma y solo utilicé 10, 12, 15 líneas.
Era una protocolización y solo utilicé 25 líneas. Y el restante, pues se perdería. ¿Y qué gana la superintendencia? Que tenemos que utilizar otra hoja de papel, tenemos que otro impuesto, porque cada hoja tiene un valor. Y como consecuencia de eso, ese principio no se utiliza en matemáticas. Lo que utilizamos es este principio, uno a continuación de otro. Eso está en el numeral 2. Numeral 3, por favor. Numeral 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Aquí sí la legislación nos permite, va a llevar foliación cardinal. Bien, entonces el protocolo lleva foliación escrita en cifras. Vean, yo me recuerdo que hubo una pregunta en uno de los exámenes del semestre pasado donde se preguntaba en qué casos el notario puede consignar cifras en el protocolo. Era una pregunta que venía en una de las variantes. Aquí están los casos. Aquí hay uno, en la foliación. El otro caso es en el índice. En el artículo 16, 15 y 16 nos permite consignar abreviaturas, nos permite consignar cifras. Y el tercer caso, era un punto por cada caso. El tercer caso es cuando transcribimos un documento textualmente en la escritura pública. Si transcribimos una resolución judicial, si transcribimos una resolución administrativa, tenemos que copiarla textualmente. ¿Tiene cifras? Vamos a consignar cifras. Ahí están los tres casos en que la legislación permite que el notario consigne cifras en el protocolo. ¿Sí? Bien, vamos a leer el numeral 4 del artículo 29, perdón, 3. En el cuerpo del instrumento las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Bueno, esto creo que ya lo hemos comentado en varias oportunidades. Por el principio de seguridad jurídica, la legislación, cuando ustedes, ahora que van a recibir su código de comercio, se van a dar cuenta también que en los títulos de crédito prevalece este principio. Cuando haya discrepancia entre lo escrito en cifras y escrito en letras, se va a tener a lo escrito en letras. Sin embargo, ustedes llegan a un banco, a un cajero pagador, le ponen a la vista el cheque al cajero pagador, en letras consignaron 1000 quetzales y en cifras 100 quetzales, ¿cómo se lo van a pagar? Porque hay discrepancia. Lo mismo sucede con los instrumentos públicos. Cuando presentamos el testimonio en los registros públicos y hay discrepancia entre lo consignado en letras y consignado en cifras, nos van a suspender. No hay claridad. Y por eso es la declaración, para que podamos inventar ese error. Entonces ahí tenemos ese caso que tenemos que acostumbrarnos, tenemos que habituarnos a consignar en letras. ¿Por qué? ¿Por qué exige? ¿Cuál es el espíritu del legislador? Ustedes saben que para estudiar la legislación tenemos que estudiar cuál es la fuente, cuál es la naturaleza, cuál es el espíritu del legislador. Pues aquí el espíritu del legislador no es más que la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque las cifras se pueden alterar. El 3 lo podemos convertir en 8. El 1 lo podemos convertir en 4. Y es decir, el espíritu del legislador en ese caso es la seguridad jurídica, que es un deber del Estado, como lo vimos en el semestre pasado, regulado en el artículo 2 de la Constitución Política de la República. Numeral 5, por favor, su código de notariado. No, código físico. 5, por favor. Los documentos que deban insertarse por las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Este es el caso cuando tenemos que transcribir resoluciones. Un ejemplo del artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se determina que en la escritura transcriptiva de dominio el notario tiene que transcribir el auto que aprueba el proyecto de liquidación
y el acta de remate. Una es una actuación judicial, el acta de remate es una actuación judicial, y el auto que aprueba el proyecto de liquidación es una resolución judicial. ¿Sí, por favor? ¿Qué artículo dijo? 324 del Código Procesal Civil Mexicano. Yo les encargo que traigan sus códigos, que los pongan a la vista, porque los códigos así, se pueden subrayar como un clavito nada más. Sí, lo pueden hacer ahí como un clavito, lo pueden subrayar. Así me queda marcado para que tengamos presente. En el examen, recuérdense que en el examen no permitimos aparatos electrónicos. Bien. Entonces, estamos ahí en el artículo, las formalidades del protocolo. En el artículo 13 ya leímos el numeral 4, nos tocaría el numeral 5. 6 también, gracias. La numeración fiscal del papel sellado no puede interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen, o en el caso que el notario hubiera terminado la serie. Muy bien, gracias. ¿Se recuerdan cuando traíamos las hojas del protocolo? En la parte superior tienen un número. En la parte superior las hojas del protocolo tienen un número precedido de una letra del alfabeto. A325, y en un costado tiene un número de registro. Esa es la numeración fiscal, no puede interrumpirse. Si esta es la 57, será la 58, será la 59, será la 60, hasta agotarse el lote. El lote se compone de 55 hojas. Y esa numeración fiscal no puede interrumpirse, salvo dos casos. Uno, en sentido largo. Y el otro, en sentido estricto. ¿Por qué? Pues cuando se termina el lote. Bueno, se terminó el lote, se terminó en la 60. Ahí se terminó el lote. ¿Qué hago? Voy a la Superintendencia de Administración Tributaria, pago el impuesto, 500 quetzales, pago el impuesto y me dan otro lote. El otro lote que me den ya no va a tener esta misma correlatividad. Ese documento con el que acredita que me dieron otro lote es atestado. Ese es un atestado. Y lo vamos a incorporar. ¿Dónde se incorporan los atestados? En la parte documental. Hay tres partes documentales. ¿En dónde se incorporan los atestados? Al final del protocolo, al final, porque tienen un orden, esa parte documental, la razón de cierre, el índice y los atestados. Entonces ahí se termina el lote. Esa es una de las causas por las cuales se permite que se vaya a interrumpir la numeración fiscal. Y la otra es el sentido amplio, el sentido largo. Cuando vamos a protocolizar un documento público-privado, así, esa es la protocolización, es intercalar un documento público-privado entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. Eso es protocolizar. Y entonces ahí se va a interrumpir, ¿pero por qué? Porque hay un elemento ajeno, hay un elemento diferente entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. Entonces, esas son las dos hojas, esas son las formalidades. Sí, por supuesto que va a tener una foliación. El documento, eso lo vamos a ver en un punto que se llama la protocolización. Ese es el instrumento de protocolización. Pero para eso tenemos que tener claro la estructura. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí, por favor. La interrupción por sentido estricto es: a usted le proporciona la Superintendencia de Administración Tributaria 55 hojas. Ese es el claro, sentido amplio. El sentido amplio es: no se interrumpe. Esta es la 57, esta es la 58, esta es la 59. Lo que va a suceder es que entre la 57 y la 58 hay un elemento ajeno, que es un documento público o privado. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bien.
Las formalidades, eso ya lo vimos en reiteradas oportunidades. ¿Cuáles son las formalidades? Bueno, los requisitos de forma, esenciales, presenciales, especiales. Eso lo vimos, las esenciales están en el artículo 31 del Código de Notariado, las no esenciales en el artículo 29 del Código de Notariado, y los especiales, vamos a decir, el 42 en el caso de los testamentos y el 44 en el caso de las donaciones por causa de muerte. Ahí tendríamos entonces adoptado el tema número 2 y vamos a iniciar virtualmente, porque así nos toca la otra semana, cómo se reproduce. Por eso se llama escritura matriz, porque de ahí surgen las reproducciones que puede haber y que están reguladas en la ley del instrumento público. Bien, terminamos tema 1, terminamos tema 2. Necesito que vayan fiscalizando que todo esté cumplido con el desarrollo del contenido de cada uno de los temas. Y el día lunes, pues vamos a iniciar virtualmente. Afortunadamente, el feriado no nos afecta. Tenemos día lunes y tenemos día viernes para poder realizar el tema número 3. Si me ayudas, comentarios, por favor. Sí. Sí, como solamente queríamos que tuvieran la idea, vimos y explicamos cómo se identifican los comparecientes por el documento personal de identificación, por la fe pública de conocimiento, por los testigos, por el pasaporte. Ya lo vamos a redactar, ya vamos a llegar al momento que vayamos a redactar. Es más, la próxima sesión que sea presencial, ya les traemos un caso, le vamos a entregar a cada uno un caso diferente para que empecemos ya a ver qué. Por eso les decía, el derecho civil y el derecho mercantil van a ser de la mano, así de la mano. Civil, mercantil y notarial, porque el derecho notarial es el que le va a dar forma a los contratos civiles, a los contratos mercantiles. Bien, que tengamos una frase, por favor. El artículo 3, el numeral 3, usted dice de la definición, pero quería saber cuál es la transcripción de la vida. Las transcripciones. Es que depende, porque en el instrumento público, dependiendo el acto o contrato, vamos a transcribir. Puede ser una resolución administrativa, que puede ser de derecho público o puede ser de derecho privado. O podemos también transcribir una actuación judicial o una resolución judicial. De ejemplo, yo me permití señalar el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se regula que en esa escritura que está regulada en ese artículo, el notario tiene que transcribir una actuación del juez, que es el acta de remate, y una resolución dictada por el juez, que es el auto que aprueba el proyecto de liquidación. ¿Sí? Bien, entonces tengan buen fin de semana, tengan buena tarde. Hasta lunes virtualmente.